Jueves de la semana 26 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro ser y misión de discípulos. El Señor nos ha elegido, pero también el Señor nos ha elegido y nos envía a una misión. Pero el Señor nos invita primero a contemplar la realidad de nuestro mundo. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Rogar, pedir al dueño de la mies y ser nosotros los primeros trabajadores que damos ejemplo, testimonio de nuestra fe, que lo que hemos visto y oído no lo podemos callar. Por esto, mis queridos hermanos, nosotros somos invitados en este último día del mes a darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido y decir: Señor, tú estás con nosotros, nuestra vida está en tus manos, y el mejor acontecimiento de nuestra vida es que se haga en nosotros tu voluntad. Señor, danos la fuerza no solamente para agradecerte, sino para comprometernos contigo en el servicio a nuestros hermanos. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Tenemos que orar al dueño de la mies, pero también tenemos que trabajar. Por esto podemos decir que la oración y el servicio o el trabajo son la base de una buena evangelización. No hay buena evangelización sin oración, y no hay buena evangelización sin el servicio y la entrega generosa con el testimonio de una vida fecunda cristiana. Unamos esfuerzos para pedir por las vocaciones, porque nuestra realidad en todas partes, hasta aquí en Chiapas, sobrepasa a los trabajadores. Necesitamos gente comprometida con el Señor, gente apasionada por el reino, por el Evangelio. Pero al pedir, no solo lo hagamos con palabras, unámonos a nuestra oración con el compromiso de ser trabajadores, cumpliendo con nuestra vocación en la tarea que hoy se nos ha encomendado. Hagamos lo que nos toca hacer. Renovemos nuestra confianza en el Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que nada ni nadie nos haga dudar o tambalear en la fe, en el seguimiento al Señor y en el servicio misionero evangelizador. Por eso seamos firmes, fortalezcamos nuestra confianza. El Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, pero Él está con nosotros. Nos invita a poner nuestra fuerza, nuestra confianza, no en nosotros, sino en Él. Y por eso nos invita a no poner nuestra fuerza en el dinero y en las cosas, sino en su presencia, en su amor, en esa experiencia de encuentro con Él, en esa experiencia de que Él camina con nosotros. El Señor nos envía, pero no nos deja solos. El Señor va con nosotros. Y el Señor nos invita a ser de corazón inquieto, para no estacionarnos ni acomodarnos en ningún lugar ni con ningún grupo. Y que seamos mensajeros de la paz, y que nos conformemos en vivir en pobreza con lo que la gente comparta con nosotros. Por esto, que seamos discípulos al estilo de Jesús,
que vamos precisamente movidos y con la fuerza del amor de Dios en nosotros. Bendiciones.